Aquelas montañas tan alteras son, no me dixan bien os míos amor. A Val d'Ansó lle a val máis occidental do Pirineo aragonés, formada por os lugares d'Ansó e Fago e arruxada por o río Veral, que naxe das aguas que baixan fendo gorgolochos dende as cinglas de Linza, Alano e Anzotiellos. Fendo, pouco a pouco, que os cantals, gleras e maios fallan aparixer ixa verdó que imple os mons e fa crexer a gabardera, o felce, o fraxino, o caxico e a chordonera, fendo en toda a val buenos chinebrals, fallás, abetals, tascals y también bella taxera. Ansó, xunto con Echo, estió do naxío primitivo condau de Aragón, que dimpués estió reino, o que se puede viller en o suyo escudo, en do vista dos onsos e as 4 barras de Aragón. A Val d'Ansó ha feito posible o suyo desarrollo dende fa moitos años, gracias a unha adecuada explotación forestal dos suyos mons e tamén a ganadería, más que más as ovellas, que con os suyos pastós recorreban os caminos dende Guarrinza ata Tierra Plana. Pero os tiempos han cambiado e o sector servicios con o turismo han feito que poque a poque a vida económica da Val tenga otra organización y otras fuentes de ingresos. Esto se fició posible dende moitos años tazaga por sistemas organizativos comunales, como a explotación en chunto de pastos y selvas que hoy perviven como a mancomunidad Ansó Fago e os treballos feitos a vecinal por achendo lugar. A Val d'Ansó ha sabiu fe das suyas tradicións, da suya fabla e da suya cultura un elemento de identidad propia, que ha feito que esta val no sea solo que una polida val plena de espacios ta emplir de goyos nuestros huellos, sino un referente cultural global que ha tenido a bien fe posible a conservación dos trajes d'antismas. D'una arquitectura ancestral, con carreras rolladas de ruellos, casas de piedra, tellaos de loseta y chamineras emplidas de recuerdos y de siluetas propias da forma de fe casas en l'Alto Aragón. A Val d'Ansó ha conservado a suya fabla, l'aragonés ansotano, una das más polidas, ricas y expresivas de todo Pirineo, que achunta os rasgos ansotanos más propios, como as formas impersonales do verbo haber, vista, vistió, vistaba, ou as desinencias verbals de primera persona, chentaríai, diciei, febai, yerai, fablaríai, chunto con os rasgos más comuns del aragonés y más bien conservados como os verbos en xer, conoxé, parixé, naxé, os artículos aragoneses o, a, os, as, o verbo fer con formas como fer, feito, fendo, feba, junto con un sustrato prerromano de raíz vasca que se puede ver en palabras como lurte, ibón, magoría, vizcarrera, zacarra, saballa y con muita más rasmia en la toponimia da Val. Y para fe posible que esta cultura no se pierda y se pueda fe vie a ixa chen que de fuera vienen y a os ansotanos que viven y os que tornan to lugar por isas fechas señaladas, se fa o día do traje ansotano. Do achén a replega a tradición e os costumbres d'antis más y tiran ta di fuera todo ixe tesoro cultural e ancestral que han sabido guardar en as caixas con cudiau e amor, fendo que por un día Ansó simpla de colors, de risetas, de algaradas e de cultura viva.
O traje das mullers e o suyo peinao necesitan moito tiempo pa felo. Por iso, antes que amanixca, muitas mullers ya se achuntan no ropero municipal ta metese polidas e calase os antigos vestius que os antipasaus heban feito plegat a nosotros. O ropero lle feito en la antigua furnera do lugar e gracias al Ayuntamiento de Ansó e as casas do lugar lle posible tener a maior colección de trajes antiguos tradicionales de todo Aragón. Vista que feo peinao, un treballo moito difícil, que vista que felo entre varias mullers. Lle meneste embolicao pelo fendo os churros con cintetas rollas, que dimpués farán a corona sobre a cabeza da muller, sujeto con agullas e agullóns, e encima añugao un pañuelo de colors. Este yera un sistema ta mantener o pelo limpio, en una forma de vida que os treballos yeran duros, y vistaba que guardao pelo limpio, ixo se feba con a lixiva da colada. Mullers chovens e no tan chovens, xunto con zagaletas, treballan sin parar ta poder calase as chambras, as basquiñas, os manguitos, os aigüelos, as sayas, as gorgueras, e asinas poder yi saliendo tas carreras. O traje da muller tiene un origen medieval, un renaxentista, e a suya característica lle que teneban un tipo de vestiu pa cada ocasión, pa fiesta, pa ceremonia, pa o treballo e pa cofadrilla. O traje se completa con ricos ornamentos, como el escapulario, que cuelga do huembro, o sofocante, os pendientes, o relicario con a flor e as vírgenes. E sobre o peito a escarapela rolla, pa fe majo e dá colorío ao traje. A basquiña lle de mal meté, cal calala por os foraus, metiendo os brazos e o tozuelo. Os hombres tienen un traje menos complicado, por iso no cal que amadruguen tanto. Se achuntan en otro local y comencician a vestirse con la duya de qui sabe felo bien. As medias tienen que pullar por encima do chinullo, pa que no se caigan. Os mesaches se calan as largas camisas de lino e o calzón sobre os zarragüelles, que lle meniste feo botón bien feito. A faixa está que calala con la duya d'otri y embolicar bien a meliquera, que quede bien preta y sin que queden colgallos por difuera. En o pie, as medias y as abarcas bien ligadas, con o ñugo bien feito, no sea que dimpués trepuces y te fallas mal. Antis más, y eran feitas de cuero, pero hoy se llevan miñoneras de esparto. O cachirulo, en o tozuelo, lle también un arte, vista que felo bien y con o ñugo a un lado, pa que dimpués o sombrero se pueda calar bien calao y metele a estufas de colors. Y pa rematar, o chaleco, sobre a chambra de lino, y ya pueden salir tas carreras bien pinchos. Metemos los churros con trenzadera negra. Iré cuando terminemos a jugar. Porque Igual me podría sentar y ensartar un poco. a novia de iglesia va con los churros negros porque los lleva tapados. Y no se le veyen. No se le veyen. Y por eso y esto muy laborioso. Luego tenemos que meter rollalos por la cabeza y ligalos para que fallen una corona. Y aquí esta no, pero las de fiesta llevan randa, que lleva una puntilla que la feban para que se adornara el cuello. Este yo soy vuelo negro, que se lleva para iglesia. Ya. A gorguera. A saya se mete encima dos aigüelo que lle para ceremonias, grandes ceremonias de iglesia.
A ver, las mangas. Y esto se lo meteba a novia para casarse, se meteba a saya Para ir a iglesia. para ir a iglesia y para boda, y después se la tiraba y se meteba. Vale, ahora vamos a rollar los churros. Vale. Pa' fea corona. Están una miqueta grandes, pero nos tendremos que aguantar. A ver, trae una miqueta de van para que se ajuste los churros. Ata, ahora, por debajo los churros, átalo. Espera, aguarte una miqueta, que de aquí esto lleva una miqueta largo y se asoma, sí. Con estos agullones se cala bien, pañuelo. no se va. Si no, se me escapa, como oye de seda, se me escapa. Los manguitos. Estos manguitos se meteban por treballo. Vamos a apretar una miqueta para que no se me escape. En la entrada do lugar han feito una buena sartenada de migas pa convidar a ansotanos y forastés que se meten bien fartos fartizos, y o porrón con o vino fa tremolar os garganchóns y as gargamelas. As mullés, vestidas de ansotanas, sirven os platos ta que chenten chovens, viellos y críos. Parixeba que iba a plebé, pero bella garbaxada iba a malmeter o día. Pero parixe que, como todos os años, a Virgen de Pulleta ha adullao con lorache. Ha venido moita chen, había o día de No, traje. moita. No. A chen creyeva que iba a plebe. Ya, y Con nosotros iso, también claro. creyébamos que iba a plebe y por iso no hemos podido fe o que pensábamos fe en las carreras, Claro. que pensábamos sacar los trajes en las carreras y mostrar Con as cadieras e con os las cadieras, os baúles, fen dos treballos de casa, fen dos treballos de Enrostrando vainetas, y filando y Fen dos pensábamos cosas que se feban antes. fen das cosas que se Claro. feban antes, pero no hemos podido por o tempero que fa No puede ser. el año que viene. Esta es una conmemoración de la fiesta do traje de este lugar, de Valle d'Ansó, caracterizado por una vestimenta muy típica, diferenciada del resto de los valles y que permaneció hasta finales del siglo pasado con chen que lo vestiva todos los días. Y o reflejo de un modo de vida ganadero, esencialmente, y que as mullers han estado a chen que la vestiu con más rasgos más claros. O traje de bautizar a os mocet y as mocetas lleva o chibón o baldeño, fasadero de pique con fasa de colós para sujetarlo en la cintura, azalisa blanca con puntillas o también se puede cubrir con un pañuelo de seda natural como o de novio. A prenda principal lle a gorra de bautizar, que así se clama. Agora billet o traje de confirmar, que también se clama de periquillo, y lo componen o chibón o fasadero colorado, a babera feita de punto o ganchillo y a fasa de seda.
adornau de van con o corazón y de zaga con a pasta y acuflada larga feita con cinta de colors vistosos, calzao negro con calzas de punto blancas. O traje de saibuelo colorado que Villez lo vestiban al fe a primera comunión. Lleva as mangas blancas de piqué con adornos sujetas con a cuerda de cinta, acuflada en la cabeza con o peinao talto, o escapulario chique, os pendientes y o colgante. Os mocés agora yera cuando se meteban o calzón como os que villemos. As mocetas, más tarde van, empecipiaban a vestir a basquiña verde con o peinao de churros, así las tenés. A basquiña 2 días de treballo se distingue da 2 días de fiesta en que por de zaga lleva o plisao de abanico y por de van ye lisa. Pa poder fer mejor os treballos se remanga ta cintura y se abrocha por de zaga. Asina se veyen asinaguas de listas o cuadros. Se replegan as mangas con os manguitos y si fa calor se recruzan. O peinao ye de churros y o pañuelo se lleva calliu y ligado con un nudo ta de van. O bancal verde ye una prenda de diario para abrigarse hollí en camisa. O calzao de treballo, igual pas mullers que pa os hombres, yeran abarcas y abarqueras. Se distingue do de día de fiesta en os zarragüelles oscuros y en la camisa de rayas, también a brusa oscura. Antes más se llevan tomón con abrienda en las mangas y las tornaban plenas de frutos do tiempo, mazanetas domón, usóns, revichuelos, chordóns, sarrións. A zamarra yera prenda pa muito frío, feita de piel de choto. También os delantes de piel d'ovella serviban pa abrigasen. O calzao, a más de abarcas y abarqueras, peazos, borceguís, peals y pealetas. Este traje lle 2 días de fiesta, a basquiña verde con la camisa de gorguera, as mangas con azabaches y con a cuerda de lana con flecos por de zaga para sujetalas y os botóns de filigrana de plata. Por debajo da basquiña, as sinaguas, as calzas y o calcero negro. Os adornos son o escapulario y o sofocante. Llevan o peinao de churros con trenzadera colorada. También a trenzadera negra con a redecilla blanca de agullas. Os pañuelos bien polius, de muitos colors, levantaos con muita gracia, que fa resaltar a guapura das mozas. S'acaba o día do traje, pero igual que amanixe cada día, se tornará fe cada año, porque igual que as generacións pasadas han sabido fe plegar hasta nosotros este patrimonio, os ansotanos farán viva a cultura cada año, porque la levan en os corazóns en o día do traje ansotano. Aqueras montañas quan se'n baixaran y crevando as mugas con lluentor